emocionada, que ya estamos en la última recta, ¿no? Ya del semestre, ya nos queda poquito tiempo. Aquí. ¿A ustedes cómo les fue? ¿Qué tal de descanso? ¿Si pudieron reponerse o cómo les fue? ¿Qué dicen del chat? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les fue en el descanso? Espero que bien, ¿verdad? Bien emocionado. ¿Qué? Faltaron más días, sí, Orlando. La verdad es que hubiéramos querido más, ¿verdad? Casi nos tocó trabajar encima desde Semana Santa, ¿va? Por poco. Sí, realmente no. Sí, Lili, mire. Aunque quisiera estar en la playa, pero vamos a poner fondo. A ver. Ya que no pudo uno salir, por lo menos imaginarse que está en otro lugar. ¿Dónde está? A ver, es que está este otro. Ah, ese otro también está bien. En el Mediterráneo. Ay, no. Está bien esta opción de fondos. No está mejor el otro. A ver, aquí. Por lo menos nos motiva un poco. Ok. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar unos minutos, ¿verdad? Todavía faltan algunos compañeros. Les comento que un compañero que no tiene grupo, por si alguien quiere aceptarlo, pero bueno, creo que más adelante vamos a esperar que haya más asistencia en la clase, ¿verdad? Para poder preguntar. Me gusta más el de las nubes. Se antoja como estar gritando en las nubes. Ok. Entonces, vamos a dar unos minutos, chicos, para ver más. Ah, les comento, ¿verdad? Mientras tanto, que pregunté en coordinación y me dijo la compañera Marita, ¿verdad? Que la fecha que está en el calendario de la facultad desde enero para segundo parcial es a partir del 19, que nos faltarían 2 semanas, ¿no? Pero que todavía no va a ser un calendario oficial de primer año, ¿verdad? Entonces, estamos pendientes, ¿verdad? ¿Qué dice Orlando? Dice Orlando que no, esto no lo pedí, no, esto no lo pedí, solo es para que ustedes avanzaran, ¿verdad? Porque la fecha de entrega quedamos para el 22, si no estoy mal, entonces, programa de estimación de recursos, no, eso no les pedí. Ok, lo que estoy corrigiendo ahorita son las hipótesis y objetivos, ¿verdad? Hipótesis con sus variables, la personalización y los objetivos. Algunos pues dijeron que también querían enviar la justificación, está bien, si la querían trabajar, ¿no? Si ya la trabajaron, junto con los objetivos, ¿verdad? Está bien. Ahora les voy a dejar otra tareita para la próxima semana. Ahí les voy a comentar. Un rato. Bueno, ya casi vamos llegando a 100. Mire, Orlando. Pues ese es el modelo. Ahí sí que pensé que tal vez iban a tener algunas otras ideas, ¿verdad? Pero sí. Una pregunta. ¿Qué dice Diego? Sí, dígame. Entonces la justificación ya no se realiza. Bien, sí, tienen que elaborar todos los. Acaba de decir que no. A ver, mire, voy a subir un poquito de volumen porque no se escucha muy bien, pero le comento, Diego, o sea, todos los aspectos del plan hay que desarrollarlos. Ahora,
no todos les estoy pidiendo o sea, no todos los aspectos me los van a enviar a mí para que yo los corrija. Uh-huh. O sea, ¿se acuerda? Esto lo habíamos platicado desde el principio. O sea, hay unos apartados que son los más importantes, digamos, y les estoy pidiendo que los compartan. Que los elaboren y que los suban, ¿no? A la carpeta. A ver, ahora, yo les expliqué ese día los objetivos, y había quedado pendiente la hipótesis con sus variables y la operacionalización. Entonces, hubo varios compañeros que dijeron, me preguntaron si podían subir la justificación de una vez para que se las revisara. Entonces, quien ya la elaboraron, ¿verdad? La podían subir junto con los objetivos, en un solo archivo, ¿no? Esa era. Pero yo les estaba pidiendo hasta ahí los objetivos, ¿sí? Ahora, quienes quisieran apoyo, pues la pueden subir y yo la reviso, ¿sí? Ahorita yo estoy revisando esos aspectos y los estoy corrigiendo. Realmente estoy, digamos, apoyándoles en todo este proceso. Entonces, estoy, o sea, si vemos, ya les corregí la primera parte del planteamiento del problema. Ahora la hipótesis con sus variables, los objetivos, ¿sí? Y quienes tengan de una vez la justificación, pues la pueden subir de una vez. Pues esto es como lo fundamental del plan de investigación, ¿sí? Está porque bien. digamos que necesitamos tener claro, Diego, qué vamos a hacer con nuestra investigación. Sí. Ya de ahí, ya con las correcciones que estamos haciendo, ya ustedes se supone que ya está claro el tema de investigación, en qué punto nos vamos a enfocar. Entonces a ustedes ya se les facilita ir elaborando en los aspectos de métodos, de técnicas, del cronograma y demás, ¿verdad? Pero esto que estamos corrigiendo ahorita, lo que ustedes ya elaboraron y que subieron en las carpetas, es la base, ¿sí? Del trabajo. Va. Está bien. Y como otra consulta, yo lo que observé en el ejemplo que usted nos mandó del trabajo que realizó fue que en el marco teórico solo como que puso los títulos y con la información que usted buscó, redactó y todo, ¿verdad? Y lo que noté que en el bosquejo preliminar de temas ya fue como que lo más desarrollado, ese índice, digamos. O sea que el bosquejo preliminar de temas se realiza en base al marco teórico. Así es como lo tiene en el ejemplo. Voy a chequear, y también otra consulta de que, por ejemplo, en el bosquejo preliminar de temas tenía referencias que sería bibliografía, ¿verdad? Y también me imagino que en ese apartado se pone en ese espacio o se pone ya directamente en las referencias digamos, del trabajo final, o también lleva su apartado diferente. Diego, a ver, aquí hay varias preguntas. La verdad me alegra bastante que ustedes ya estén chequeando, ¿verdad? El ejemplo del plan, ¿sí? Porque eso es señal de que está avanzando, ¿sí? Ahora, mire, cuando yo les expliqué el marco teórico, hay dos estrategias para elaborarlo. Como para empezar a revisar y, digamos, escoger qué es lo que voy a incluir dentro del marco teórico. Porque el marco teórico es un apartado un poquito más complejo, que a veces nosotros pensamos que tiene que ser 20, 30 páginas, y entonces para abarcar todo eso, metemos un montón de apartados o subtemas que tal vez no están tan relacionados, ¿sí? Entonces, esas estrategias para elaborar el marco teórico son el mapa conceptual y el índice. Podría, digamos, usar así como que la redacción que nos enseñó el profe de comunicación, o sea, hacer ideas y después, digamos, ir desarrollando las principales y así poco por poco desmenuzándolo. Como lo del esquema tópico, ¿no? No, bosquejo tópico es el que usan ustedes, ¿no? Bosquejo tópico y bosquejo oracional se viene desarrollando así. Pero lo que sí noté yo es que en el marco teórico viene como que las ideas que un poco más desarrolladas, y en el marco teórico vienen así como que generalidades, y en el bosquejo ya viene así como que un poquito más divididas y con sus referencias. Por eso era mi pregunta, si lo tengo que trabajar así. Mi
mi marco teórico y después mi bosquejo preliminar de temas. Ah, ok, Diego. Sí, mire, a ver, primero le aclaro, esto que usted decía del bosquejo preliminar. El bosquejo se supone que va a ser, es como para que yo tenga, aquí estoy adelantando trabajo, ¿sí? Para cuando ya tenga, ya haya realizado mi investigación, ya hice el trabajo de campo, ¿sí? Entonces, el bosquejo es para hacer un ejercicio mental de cómo va a quedar redactado mi trabajo. O sea, ya hice la investigación, pasé mis encuestas, realicé mis entrevistas, digamos. Y entonces el bosquejo es para que yo sepa, tenga una idea, digamos, ¿sí? Porque puede variar. Ya cuando usted está redactando el informe puede que hayan algunos aspectos que diga, ah, este no era tan necesario y este sí, ¿sí? Pero es como irse anticipando a cómo voy a, digamos, ir redactando ese diseño, ¿no? Digamos, ese informe final, ¿sí? Cómo voy a ir explicando estos resultados, presentar los resultados. Como usted menciona, obviamente, ¿verdad? Van a haber temas del marco teórico que los puedo desarrollar un poquito más cuando ya yo redacto el informe final. O sea, si vemos, por ejemplo, hay muchos investigadores que cuando realizan su investigación y la presentan, escriben un libro. Entonces, en este libro, ellos empiezan a desglosar. O sea, por ejemplo, si vemos La Patria del Criollo, que es un estudio histórico de 15 años que hizo Severo Martínez. Entonces, viene de lo general a lo particular. Y eso lo vemos también en el marco teórico. Se plantea de esa forma. Pero, digamos, la diferencia va a ser que cuando yo elaboro mi informe final, que es la idea que voy a plasmar en el bosquejo, voy a empezar por la parte teórica y luego voy a ir aterrizándola más al lugar, digamos, en donde yo estoy haciendo la investigación y a la parte metodológica, o sea, presentar mis resultados. No sé si ahí le queda claro. Sí me quedó claro. Y por ejemplo, también en era de las hipótesis y que decía los indicadores y la definición de las preguntas, es lo que entendió que es que, digamos, que eran como que entrevistas que uno realizaba a las personas, ¿verdad? Había que colocarlas en el anexo. A ver, Diego, sí, mire, acuérdese que como hemos estado viendo, ¿verdad? Todos sus apartados están relacionados. Entonces, lo que hacemos en el cuadro de la operacionalización de la hipótesis es un procedimiento complejo. Es bien importante porque tenemos que tener cierto conocimiento sobre el problema. O sea, no lo puede usted improvisar ni sacárselo de la manga. Tiene que haber leído, haber platicado un poco sobre la problemática para poder hacer este ejercicio, ¿verdad? Si usted se dio cuenta. Bueno, entonces, es complejo, ¿verdad? Es complicado, pero también nos sirve para ir adelantando. Entonces, y para poder saber cómo podemos demostrar nuestra hipótesis, ¿verdad? Porque no va a ser del aire. Entonces, es un procedimiento bien ordenado y lógico, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, entonces, yo les platiqué que había nosotros, digamos, para efectos del curso, aquí yo les pedí que en este cuadro nosotros incluyéramos indicadores, la definición del indicador y preguntas. Porque pienso que es una buena forma para empezar a hacer ese ejercicio. Ahora, cuando puede hacer un poquito más avanzado el ejercicio, entonces usted, además de indicador y definición, puede de una vez decidir qué técnica va a utilizar para esto y a quién va a estar dirigida. Entonces, si yo ya lo tengo más claro, entonces voy a decir, bueno, esto va a ser dirigido a personal del centro de salud, digamos, y entonces y a ellos les voy a hacer una encuesta. O puede que voy a hacer una entrevista, ¿no? Al director del centro de salud. O a un informante que sea relevante, ¿no? Digamos, puede ser alguna enfermera que haya tenido contacto con varios casos de ese tipo. Bueno, entonces, pero ahorita yo, en principio, les estoy pidiendo, digamos,
indicador, definición y sus preguntas, porque esta es una forma de irnos aclarando y de irnos interrogando nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer posible, cómo se come, digamos, este tema? ¿Cómo lo puedo hacer más comprensible, más claro, ¿sí? Y que me permita obtener la información que yo necesito. Entonces, es un trabajo que lleva más tiempo y de más complejidad. Ahora, usted mencionaba algo de las técnicas, pero no sé si ya me fui por otro lado. Yo creo que ya me resolvió la duda porque, por ejemplo, uno en las preguntas que colocó en las hipótesis que no varían y las que sí tienen efectos, esas preguntas uno ya lo podría transformar en las técnicas a emplear. Por ejemplo, si yo tengo unas 5 preguntas en las preguntas, vale la redundancia, la puedo transformar ya con las técnicas. Tal vez yo que sea una entrevista a alguien importante, por así decirlo, ¿verdad? O una encuesta, puedo transformar esas preguntas, o sería necesario de que aparte de las que hice en el marco, tengo que hacer otras, digamos. Diego, dice que realmente la idea de esta operacionalización es que yo comprenda mejor, ¿verdad? En qué consiste mi hipótesis y qué alcances pueda tener, ¿verdad? Por dónde la puedo ir demostrando, pero además que yo ya pueda tenga la mayoría de preguntas, ¿verdad? O una buena parte para ir armando mi boleta de encuesta o mi entrevista. Entonces, la idea es esa, Diego, que usted plantea, que efectivamente yo voy a tomar mis preguntas que yo elaboré en esa parte de la operacionalización de la hipótesis, porque esto me ahorra un montón de trabajo. Lo que a veces sucede es que cuando se entregan los proyectos de investigación, estos planes, digamos, de trabajo en el curso, hay quienes vuelven, o sea, como que plantean otras preguntas, nuevas preguntas. Se supone que la idea es que aprovechar todo este trabajo de la operacionalización de la hipótesis para de ahí tomar sus preguntas e irlas ordenando, ¿no? Porque se supone que las planteamos para que para saber, bueno, qué información necesitamos para probar mi hipótesis, pero también entonces para que nos sirvan de una vez para los instrumentos, ¿sí? Entonces tenemos que ir aprovechando esos espacios, esa información, para tomo mis preguntas y entonces digo, bueno, estas son para mi entrevista o estas son para mi encuesta. Y ya las voy ordenando, ¿verdad? Porque lógicamente en la operacionalización, pues es conforme se nos fue ocurriendo, ¿verdad? Entonces ya cuando yo estoy elaborando mi boleta de encuesta, bueno, lo voy clasificando. Bueno, pues aquí tengo datos generales, y luego la escolaridad o el récord del estudiante, dependiendo del tema, ¿verdad? Ajá. O pueden ser el uso de redes, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuáles son las redes más utilizadas, etcétera? Y luego apartado sobre ciberbullying, ¿verdad? Ya directamente si han sufrido algún tipo de acoso, etcétera. Entonces, obviamente ya a la hora de elaborar mis instrumentos, ahí voy a ordenar las preguntas. Pero es bien importante que tomemos lo que ya trabajamos en esta operacionalización de hipótesis, tomemos esas preguntas y que nos sirvan para armar nuestros instrumentos, o sea, nuestra boleta de encuesta, nuestra guía de entrevista. Igualmente, de ahí podemos tomar elementos para nuestra guía de observación. Y entonces, es digamos, un trabajo complejo que nos lleva tiempo, ¿verdad? Si vemos, cuesta ir elaborando esta operacionalización de la hipótesis. La hipótesis misma cuesta irla redactando, ajá. Pero cuando ya trabajamos esa parte, eso nos facilita un montón lo que viene, ¿sí? Y, por ejemplo, por ponerle un caso, por ejemplo, que si en el trabajo que le mandamos no tienen las suficientes... Le digo que voy a empezar a grabar porque todas estas preguntas que usted me está haciendo pueden responder también dudas para otros compañeros que ahorita no están conectados, ¿verdad? Entonces, de una vez empiezo a grabar, ¿sí? Va, entonces cuéntenme. Por ejemplo, si en el trabajo que le mandamos tiene unas 5 preguntas,
y no llena mi expectativa, digamos, de que su expectativa de usted, por ejemplo, que en su trabajo yo vi que tenía como 8 preguntas por la que no haría, las que tienen efectos, la podríamos agregar y usted nos quitaría puntos por no habérselas enviado en la primera vez, como que para mejorar. No, esos casos. No, o sea, como que porque para que no quede muy chupado, digamos, y ir expandiendo un poco. Ajá. Sí, usted tiene esa libertad. O sea, mire, es que la operacionalización de la hipótesis son como preguntas básicas, ¿verdad? Que nos van a ver, ¿sí? Y ya luego, usted en su boleta de encuesta o en la guía de entrevista, lo puede desarrollar un poco más, lo puede desglosar, ya dependiendo del interés que se tenga, pues, porque sí, o sea, sí se puede hacer y no hay problema. Y esa es la última pregunta. Es el número de página comienza en la carátula o la carátula que sigue, que es la coevaluación, algo así. El número de página empieza donde está el planteamiento del problema. Ajá. O puede ser la introducción, ¿verdad? Sí, digamos, o sea, porque la carátula no va nada, ni el índice, ni la evaluación. Sí, esas páginas no están. Pero si ustedes quieren, entonces desde la introducción. Digamos, hay cuestiones técnicas, ¿verdad? Que vamos a encontrar, por ejemplo, la introducción regularmente. Usted va a utilizar números romanos en minúscula para identificarla, o sea, bueno, así se usaba y se sigue utilizando, por ejemplo, para las tesis, ¿verdad? Por ejemplo, y como se los estoy escribiendo acá, está identificando la introducción, ajá. Pero no hay problema, aquí podemos desde la introducción empezar con el número de página. Pablo, Pablo, usted dice para en lugar de número, o sea, como la forma de ir identificando esa página de la introducción, o como, no sé. No sé si te estoy entendiendo bien la pregunta, Pablo. A ver si no sé si puede usar su micrófono o que me escriba aquí en el chat, ¿verdad? Usted dice una letra mayúscula para identificar la introducción en lugar de número, en lugar que fuera la página número 1. Ponerle con una mayúscula, dice usted, no sé si es esto. Ya, buenas tardes. Tengo duda con parte de los y del marco teórico. Usted está hablando con Alejandro de la guía de observación. Es necesario incluirla. Por ejemplo, en mi grupo tenemos únicamente la guía de entrevista y un ejemplo de la encuesta que hubiéramos hecho. Sí, incluyamos la guía de observación. Okay. Otra duda es en marco teórico, ¿verdad? Como es necesario citar para que se evite el plagio. En mi grupo pusimos artículos de la Constitución, del Código Penal, de la Ley Pina y de otros decretos. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de citar estos artículos? Excelente. Fíjese que en el caso de las leyes, solo se mencionan dentro del texto. Artículo número 2 de la Constitución Política, ¿sí? Artículo 3 de la Ley Pina, ¿no? La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Decreto tal. Regularmente en las referencias o bibliografía no van las leyes, ¿sí? Ni la Constitución, códigos, etcétera, ¿sí? Así leyes en general, sino que es dentro del texto. Usted menciona acá, Código Penal, decreto número tal. De niñez y adolescencia, decreto número tal, ¿sí? Así nada más dentro del marco teórico. No hay necesidad de referenciar. Ok, muchas gracias. Y mi última pregunta es acerca de la coevaluación. ¿Qué aspectos debemos incluir en esa?
Es sobre la participación de los compañeros del grupo, ¿verdad? Miren, yo sí les quiero pedir que en esta parte tratemos de elaborarla entre todos y seamos conscientes, ¿verdad? ¿Quién trabajó y quién no? ¿Verdad? Pues ahí sí que, como dicen las abuelitas, cuenta la mano a la conciencia, ¿verdad? ¿Quién sí trabajó y quién no, ¿verdad? Porque a veces se complica por algunas situaciones, entonces ser conscientes, ¿verdad? ¿Qué tanto yo apoyé a mi grupo o no, ¿verdad? Leslie, entonces sería sobre el apoyo y la participación de los compañeros. Yo les voy a compartir una guía, no se las he subido. Bueno, que usted me recordó, fíjese que estoy. Una pregunta, y así como cuando a veces uno viene y se va a hacer trabajo de campo, a investigar, analizar y todo el rollo, todo lo que uno, por decirle, me junto con alguien de la PDH, por decirle algo, pero ¿cómo lo pongo en la bibliografía? Ay, amiga, a ver. No capté su pregunta, disculpe, yo estaba apuntando y viendo el ¿Cómo chat. puedo poner en la bibliografía si no lo tomé de ninguna página, ni en ningún libro, sino que voy a hacer un trabajo de campo? Entonces usted puede citar, si usted platicó con alguna persona, se puede mencionar ahí como entrevista. ¿Sí? Entonces, digamos, Torres, Araceli, entrevista realizada el día y la fecha. Eso es bien importante, esas fuentes, porque sobre todo cuando es un tema nuevo, entonces se obtiene muy buena información de personas que están relacionadas con esa temática, ya sea porque son líderes comunitarios, porque son maestros, ¿no? Así que de la colonia, ¿sí? De la comunidad. Entonces, personas que conocen entonces, esto es bien útil, las entrevistas. Licenciada, disculpe, en el caso de las entrevistas, ¿cómo sería la forma correcta de integrarlas en el marco teórico? Mire, por ahí yo menciono una entrevista que le hice al licenciado Botelín, ¿se acuerdan? Sí, entonces usted puede mencionar allí como que puede hacer referencia a la idea de lo que le dijo la persona, o puede citar textualmente sus palabras. Entonces, la cita textual sería de acuerdo a los criterios que les voy a explicar sobre las citas, ¿verdad? O sea, de 1 a 39 palabras va dentro del párrafo, entre comillas. De 40 palabras en adelante va en párrafo aparte, ¿no? Entonces, eso se los voy a explicar ahorita, pero la entrevista sería en esos términos igualmente, aunque se puede citar cuando es cita textual, digamos, cuando usted está tal cual las palabras exactamente que le dijo la persona. Porque a veces uno necesita apoyarse en esas opiniones directamente, ¿verdad? Aquí está exacto lo que me dijo la persona. No me lo estoy inventando. Disculpe que interrumpa. Sí, cuéntame. Aquí, no sé si se escucha, pero aquí lo citó usted con su nombre, la fecha, y recuperación de la AED y Ciudad Universitaria de Guatemala. A ver, me voy a ir al ejemplo. Y también en el bosquejo preliminar, usted solo puso conclusiones, pero no solo conclusiones, dice, no tiene otra cosa. No sé si hay que también colocarle conclusiones a ese espacio. Diego, lo que sucede es que el bosquejo solo es un índice, ¿sí? Un esquema de lo que se va a trabajar, ¿sí? Es por eso. Ay, permítanme. Entonces, por eso, digamos, no se desarrollan las conclusiones ni las referencias, porque solo es un esquema de lo que yo pienso, de cómo pienso yo que voy a trabajar después mi informe final. Pensemos que va a ser un libro, digamos, una tesis, ¿sí? En donde yo voy a trabajar varios capítulos.
A ver, estoy viendo aquí, fíjese, esto de la entrevista. A ver, les voy a proyectar esta parte de la entrevista, que era lo que Leslie me estaba preguntando. No, aquí no hay que escribir las conclusiones. A ver, estaban preguntando acá que si miren, en la introducción se pueden utilizar números romanos. Hay algunos autores en algunos libros que utilizan letras, ¿no? A, B, C, no sé. Bueno, como mencionaba por ahí, creo que es Pablo, ¿no? Miren, lo que pasa es que la tesis en la facultad es un poquito cuadrada. Entonces, la idea es que vayamos aprendiendo los criterios, pero para la tesis. Está un poco lejos, pues, porque ustedes hasta octavo semestre lo van a empezar a realizar. La idea es que vayamos aprendiendo ese esquema de la tesis, de la facultad. A ver, les quiero presentar esto de la entrevista, que es lo que me estaba preguntando Leslie. A ver, vamos a aumentar acá. A ver si aquí se ve. Sí. Ya se mira. Entonces, a ver cuántas palabras. ¿Cuántas palabras, entre comillas, cuántas palabras cuentan ustedes? Aquí donde empiezan las comillas. Después de que dice Baudelaire Arriaga, a ver. Aquí empiezan las comillas. Solo agarrar todo hasta donde terminen las otras comillas y le salen cuántas son. ¿En serio? ¿Cómo? A ver, ¿cómo ahí abajo se mira, dice, solo donde dice la, hasta donde termina ahí, y abajo dice cuántas agarró. Al lado izquierdo, abajo. Ok, sí, dice 28. Está, qué práctico está esto. Yo los iba a poner a contar palabras. Sí, pues, está re práctico. Gracias. ¿Usted Diego o no? Sí. Gracias, mi mamá. Entonces, Leslie, mire, aquí vemos, ¿verdad? Dice, tomando en cuenta el contexto anterior, la AED también sufrió desgaste al ser tomada por grupos, el amparo bajo diferencia de autoridades se convirtió en un grupo de choque. En el año 2006, como relata el profesor Baudelaire, pues ahí se abre comillas. Estoy citando textualmente lo que me dijo, o sea, exactamente como él lo dijo. O sea, estoy, claro, omitiendo las malas palabras. Bueno, entonces dice, la AED fue tomada por un grupo conocido como los manías, quienes se apropiaron del capote estudiantil y se dedicaron a atacar a todo tipo de reclamo estudiantil, ¿no? Entonces, aquí porque es cita textual, o sea, tomando las palabras que él usó, así, tal cual. Y porque tiene menos de 40 palabras. No sé, Leslie, digamos que realmente para citar la entrevista estaríamos basándonos en los criterios de APA. Si es de 39, menos de 39 para abajo, palabras, va entrecomillado y dentro del párrafo. Y si es de 40 en adelante, es un párrafo aparte. Así como ahorita me voy a regresar acá. Entonces, cuando se trata de una cita mayor o de 40 en adelante, por aquí tengo un ejemplo. Licenciada, ¿sabe algo? Sí. Yo me confundí con el marco teórico porque como viene después de todo, para mí tendría que venir antes y después uno debe desarrollar el marco teórico. Tendría que venir... Primero el bosquejo, después con esa ciudad desarrollar uno la redacción. Tengo que venir al revés. ¿Qué se supone? A ver, ¿usted es Diego o no? Sí. Va. Es que supone, Diego, fíjense que aquí no tengo ese ejemplo. Pero ahorita les voy a demostrar que traigo mi presentación de esos ejemplos.
lo que pasa, Diego, es que el bosquejo va más adelante porque, o sea, aparte, es el esquema que yo hago para desarrollar mi marco teórico y aparte, el bosquejo que yo elaboro de cómo pienso que va a quedar mi documento, ya sus capítulos, digamos, cómo quedaría. Cuando se termina la investigación. Pues, digamos, o sea, obviamente para hacer su marco teórico usted puede utilizar este esquema que está viendo en comunicación, que va de lo general a lo específico. Sí, pero el bosquejo, digamos que va después, porque es solo la idea de cómo pienso yo que va a quedar mi documento ya terminado, digamos, investigación, cómo la voy a presentar cuando la termine. Así como dijo que los capítulos de tesis se vienen desarrollando. Así es. Sí, así sería. A ver, ¿qué otras tenemos? Bueno, que pregunté. Sí, Andrés, dígame. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias. Disculpe, la introducción podemos hacerlo del libro que podríamos tomar párrafo. En introducción. Sí, Sí, está bien. Gracias. Sí, Andrés, está bien, sí, o sea, una introducción así sintética, sí, o sea, 2 párrafos está bien. Que ahí usted explica cuál es el problema que se va a investigar, ¿verdad? Y cuál es el contenido de ese documento que el plan, ¿verdad? Está presentado. Gracias. Bueno, Andrés, para servirle. Bueno, sí, también actividad paranormal, ¿verdad? Ok, entonces, no sé si tengamos alguna otra duda. Miren, en serio, qué importante esto de estar aclarando ahorita las dudas que tengamos sobre el plan. Es fundamental, ¿verdad? Yo estoy corrigiendo las hipótesis, los objetivos, justificación, ¿verdad? Para los que la subieron. Y les voy a ir, durante la semana, les voy a ir enviando las correcciones. Y ya sobre la base de lo que yo encuentre aquí, ya voy a ir explicando otras cosas sobre la hipótesis. Lili, digamos, en cuanto a la encuesta, ustedes van a hacer su boleta de encuesta, digamos, su cuestionario. Solo eso van a elaborar, a pensar, entonces, ¿qué voy a preguntar? ¿Y a quién estaría dirigida? Solo dejar su cuestionario. Ahora, pasar las encuestas, buscar personas para que me respondan las encuestas, eso no vamos a hacer ahora. Solamente dejar, digamos, elaborar un cuestionario. Hacer el ejercicio, ¿no? De elaborar un cuestionario de encuesta. Esto les va a servir un montón para el próximo semestre. ¿Cómo estamos? ¿Alguna otra duda sobre el plan? La parte de recursos financieros, yo tengo dudas los imprevistos 10%. Ahí hay que sumar prácticamente todos los valores, ese valor sacar el 10% y lo que nos quede sumárselo al resultado anterior de lo que vamos supuestamente a utilizar. Sí, Leslie, así es. Es que hay algunas cuestiones que a veces se nos olvidan incluir, que tal vez no pensábamos que íbamos a necesitar hacer gasto, ¿no? Tal vez gasolina, fotocopia, no sé, pasajes. Refacción, no sé, alguna otra cosa. Entonces, porque póngale si van a hacer un taller y que tal vez no contemplaron lo del tema de la refacción, ahí hay que dar una galletita, algo, ¿no? Aunque sea un Tortrix, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, digamos que se nos pasó. Entonces, por eso dejamos un 10% ahí por alguna cuestión que nos haya hecho falta y que sea importante. Bueno, a ver, ¿muestras alguna otra duda?
por el momento ahí estamos, ¿verdad? Fíjense que, ay, cómo me alegra esto de que los exámenes empiecen hasta el 19, porque así nos va a dar más tiempo de ir resolviendo dudas, ¿verdad? Sobre el plan, ¿sí? Esto nos va a ayudar bastante. También vamos a hacer un repaso para que veamos ya cómo ir armando todas las piezas, ¿no? Cómo van, en qué secuencia, ¿no? Bueno, o podemos ir haciendo el repaso desde ya. Bueno, ya que yo el tema que les traigo ahora, pues es sobre la referencia de APA. Esto que preguntaban los compañeros, ¿verdad? Sobre las textuales, pues es una cuestión que viene del sistema APA. No sé si ustedes vieron Avatar, pero a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? De las citas textuales. Por aquí van a venir. Bueno, entonces, el sistema APA, pues se supone que es un sistema que fue creado por la Asociación Americana de Psicólogos, ¿verdad? Y es un sistema que nos sirve para hacer trabajos académicos, ¿verdad? Y que haya un lenguaje en común entre los investigadores y los científicos, ¿no? En el mundo, entonces que nos entendamos mejor. Entonces son normas que usted las utiliza en Guatemala, en El Salvador, en México, no sé, en Alemania, pues van a ser entendidas, ¿no? Como que son códigos que nos sirven para ir interpretando los documentos que presentamos. Bueno, por ahí fíjense que hay un micrófono que está encendido. Si nos hacen favor de apagarlo, les voy a agradecer. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Para poder que si usted elabora un trabajo aquí, entienda a otro investigador, se lo presenta, ¿verdad? Sí. En China, bueno, tal vez no en China, pero digamos en España, Europa, en algún otro país. Bueno, entonces son estos códigos que nos permiten comprendernos, ¿no? Hay un lenguaje en común y criterios en común, ¿verdad? Entonces, este sistema nos presenta un formato de entrega de los trabajos, los imágenes, tipo de letra, espaciado, interlineado, etcétera, ¿no? También nos presenta, ¿verdad? Criterios para que nosotros trabajemos las textuales, ¿sí? Que dijimos que son cuando nosotros estamos mencionando la idea del autor exactamente en las palabras que él utilizó en su libro o en la entrevista, ¿sí? Que me dio, ¿sí? Ok, entonces esto vamos a ir viendo nosotros. Bueno, también contiene el tema de cómo referenciar los documentos, o sea, cómo irlos citando en nuestra bibliografía, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, como decíamos, APA nos sirve para estandarizar los documentos, ¿verdad? Para que haya un lenguaje en común y comprensión del trabajo científico, ¿verdad? Bueno, entonces, las citas textuales, con esto de las citas textuales, pensemos nosotros que cuando hacemos un trabajo de investigación, nosotros primero necesitamos presentarlo por escrito. Digamos que usted hizo una presentación en un congreso, en un foro, ¿verdad? Y presenta su resultado, o bueno, la idea de lo que quiere trabajar. Pero es importante que usted también la trabaje por escrito, porque de esta forma, nosotros hemos visto, ¿verdad? En este tiempo en el que nos ha tocado trabajar de manera virtual, usted puede ubicar un montón de documentos que le pueden servir para comprender los temas de clase. Por escrito, y hay trabajos bien bonitos, bien sintéticos, ¿no? Entonces, esto lo van a leer otras personas en el mundo, ¿sí? Y usted debe pensar que está platicando y que les está contando. Les está explicando en qué consiste esta problemática que usted encontró. No sé si es en esta sección, pero por ejemplo, hay varios trabajos que se están planteando, bueno, algunos sobre cómo se incrementó la drogadicción en jóvenes durante la pandemia, ¿no? Por el tema de la ansiedad, depresión, etcétera. Otro, pues, cómo afectó el tema económico, ¿sí? El impacto que viene teniendo, ¿no? Todavía es un impacto fuerte.
Y así. Bueno, entonces, usted tiene que contarle. Imaginemos que estamos contando a otras personas que nos van a leer. Ya sean nuestros amigos o personas conocidas. Ahora con la red pues llegan nuestros documentos a todo el mundo. ¿Sí? Alguien que sepa español o que tenga un traductor, pues ahí lo va a comprender, ¿no? Entonces, las citas nos sirven para ir, por un lado, explicándole a otros, ¿sí?, en qué consiste el problema que yo estoy investigando, ¿verdad?, que estoy trabajando. Pero además, nosotros vamos a ir apoyándonos en ideas de otras personas, ¿sí? Y para esto es importante que citemos el autor. ¿Verdad? Acordémonos que es para evitar que nos señalen de plagio, pero también porque es un trabajo científico. Entonces tiene que estar sustentado en opiniones reconocidas de otros autores, de otras personas, ¿sí? Obviamente cuando son temas nuevos, como decíamos, o que sobre los que no hay información, pues nos apoyamos también en entrevistas a personas que sean informadas clave, que también nos ayuden, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos las citas textuales? Decía, la que es menor de palabras, o sea, de 1 a 39 palabras, se trabaja de esta forma. Bueno, vamos, por ejemplo, aquí tengo este párrafo, ¿verdad? Digamos, de definición. Yo necia, va con mis temas de política, ¿verdad? Sobre elección, por ejemplo. Entonces, este es del diccionario de la RAE, ¿sí? La Real Academia Española. ¿Vale? Entonces, son dos formas de comprender, digamos. Dos acepciones, se dice, ¿no? Dos acepciones de la palabra elección. Entonces nos dice la RAE, acción y efecto de escoger o elegir entre diversas opciones. Y la otra que dice manifestación de preferencia de un colectivo a favor de un sujeto para el desempeño de un cargo, la superación de una prueba o el acceso a una dignidad. Esto es lo que yo quiero citar en mi trabajo. Pero acordémonos que yo lo estoy platicando, yo le estoy contando a mis amigos, a mis colegas, a mi maestra, ¿sí?, a otras personas, ¿no? Así que al infinito más allá. Bueno, entonces, ¿cómo las vamos a incluir dentro de nuestro documento? Bueno, entonces, estas citas que yo quiero incluir, esto que es textual, va a ir dentro del párrafo. Aquí, por ejemplo, la primera tiene, a ver, 6, 7, 8, 9, 10 palabras. Si vemos en la segunda, ¿cuántas palabras tiene? Ahí pongámonos a contar. ¿Ya contaron o ya me quedé yo solita aquí? Hola, hola. Se cortó la señal. Si no estoy mal, son 29. Así es, son 29 palabras, ¿verdad? Desde aquí, desde la manifestación hasta una dignidad. Va, 29. Eso nos indica que entonces va a ser menor de 40. Ahora, ¿se puede incluir? Va dentro del párrafo, va en comillado, y los datos del autor o autora van al finalizar la cita. A ver, pongo aquí. Si vemos en este párrafo, yo digo, de acuerdo con la Real Academia, el término elección se entiende. Ay, joder, fíjense que no sé por qué está subrayado, se supone que no tiene que estar. Este subrayado solo es para fines didácticos, ¿verdad? Y la letra roja no es para que lo escriban así. Solo es para que se comprenda mejor. Entonces, si vemos, todo esto está dentro de un mismo párrafo. Va. Aquí la primera la utilicé, es como paráfrasis, realmente estoy resumiendo la idea, ¿verdad? No es toda la definición. De acuerdo con la RAE, la elección se entiende como la acción de escoger entre varias opciones, ¿verdad? Si profundizamos en el término, podemos definirla como, entonces aquí empiezan las comidas, ¿verdad? Manifestación de la preferencia de un colectivo a favor de un cargo, etc. Y al final de nuestra cita, pues se cierra las comillas, y luego aquí en el paréntesis mencionamos el autor de ese documento y el año. En este caso, pues yo consulté el diccionario de la RAE en electrónico, ¿no? En internet.
Aquí hay otra cita. Esta cita muy larga, ¿verdad? Si vemos, este es un párrafo diferente. Aquí estoy utilizando un párrafo, a ver, es que esa cosa no me deja ver el número de palabras. Sí, en el segundo renglón. Permítanme, me voy a salir aquí, sí, ya lo puedo ver. La democracia electoral será más sólida y sus instituciones más consolidadas y la participación aumenta de manera significativa. A ver. Tengo 17 palabras. Ay, miren, voy a cambiar estos párrafos, también aburridas estas cosas de política, ¿verdad? Ven. Bueno, entonces, en este otro párrafo, ¿verdad? Es una cita que tiene 18 palabras. Entonces, si vemos, es importante cuando nosotros redactamos un documento académico, que nosotros vayamos explicando unas cosas con las palabras al principio del párrafo y luego insertamos la cita. No puede ir solamente la cita, así, solita, entre paréntesis. Eso sería más como un glosario, no sería que yo estoy explicando, ¿sí? Mi trabajo, en este caso el marco teórico. Y si vemos acá, al final, ese trabajo es de 2 autores, por eso dice Boneo y Torres Rivas, ¿verdad? Los apellidos. Y la publicación del libro. Este pues todavía ya es de la prehistoria, ¿verdad? Un libro así impreso. Bueno, luego tenemos las citas mayores de 40 palabras. O sea, de 40 en adelante, 40, 41, se cita de otra forma. Entonces, aquí tengo este párrafo. La falta de una democracia genuina y la percepción de la gente de no ser capaz de influir en la agenda política, también la poca confianza en los partidos, en los candidatos, bajos niveles de rendición de cuentas, mecanismos insuficientes para sancionar a quienes no responden a intereses de sus electores. Aquí tenemos más de 40 palabras. A ver, ¿cuántas palabras tenemos acá? Hola, hola. — 54, Alicia. Bueno, eso es conté yo. Fíjense, sí, digamos que el de 54 y 52 no conté. Bueno, sí, gracias, niña. Entonces, tenemos más de 40 palabras. Bueno, ok. Entonces, vamos a ver aquí cómo la podemos integrar, ¿verdad? Cuando trabajamos citas que tienen más de 40 palabras en adelante, nosotros vamos a citar en párrafo aparte, va sin comillas y lleva sangría. Lleva un espacio acá. Entonces, si vemos, mi párrafo es el que yo inserté acá con letra roja, ¿verdad? O sea, el rojo solo lo estoy utilizando para que se comprenda un poquito mejor, ¿sí? Entonces, siempre explico un poco con mis palabras, ¿verdad? Entre los factores que pueden afectar la participación electoral y generar apatía se pueden mencionar. Y allí inserto el párrafo. Como les digo, es un párrafo aparte, no lleva comillas. Y aquí tiene una sangría, tiene un espacio. Bueno. Híjole, me comí otro ejemplo. Bueno, ahí se los voy a agregar. Bueno, no sé si estamos hasta acá. Sí, licenciada. Fíjense que sí les traje un texto tan pues voy a cambiar. Dámelo denso. Ok. Entonces, extendí mucho acá, fíjense que están. Para poder. Bueno, esto sería sobre las citas textuales. No sé si nos queda claro que es la forma en la que yo hago mención de las palabras tal como las está diciendo un autor en su libro, en su artículo o en la entrevista que me dio.
Ujú. Eso sería cita textual, ¿verdad? Bueno. Luego, aparte, APA tiene otro, digamos, también nos explica cómo podemos hacer nosotros para consignar los datos de los materiales que nosotros consultamos para hacer nuestro trabajo. Ujú. Lo que antes era la bibliografía, ¿sí? Entonces, APA nos dice que las referencias son el listado de aquellos materiales que nosotros consultamos y que estamos mencionando en nuestro trabajo. ¿Mm? O sea, los autores que yo mencioné en mi justificación, en el marco teórico, o en alguna otra parte de mi plan de investigación, van aquí, en referencias, ¿sí? Aquí van los datos completos del autor. ¿Mm? Si vemos, me voy a regresar acá, ¿verdad? Para poder hacer, fíjense que aquí me falta una diapositiva. Agregar para que creo que no va a quedar más claro.
Ok, pues, vamos a proyectar esto. Vamos a proyectar estas mitades donde estamos tan aburridos ustedes, yo no sé. A ver. Bueno, esto que les mencionaba, vemos que al finalizar el párrafo, nosotros mencionamos, ¿verdad?, quién es el autor, el año, ¿sí? Acá igualmente, ¿verdad? También esta otra cita. Los autores, este sí tiene el año de la publicación, el número de página, ¿no? Igualmente acá, ¿verdad? Estamos citando a la autora. Entonces, solo para explicar brevemente esto, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuáles son los datos que yo debo incluir aquí? ¿Sí? Entonces, es importante que además del párrafo que yo estoy tomando, ¿verdad? Y que me sirve para hacer mi trabajo, yo menciono entre paréntesis los datos del autor y de ese documento que estoy utilizando. Esto hace que esté completa mi cita textual, ¿sí? Eso hace que sea textual. Bueno, entonces, ¿cómo voy a elaborar este apartadito de acá? Bueno, entonces, hay fórmulas para elaborar. Si vemos cuando se trata de personas particulares, pues vamos a mencionar los apellidos, como se ve acá. Luego, el año o fecha de publicación. En este caso, Almaraz, pues es una publicación en internet. Pues solo tenemos el año. Y luego iría el número de página. ¿Cómo? A ver. Aquí, por ejemplo, en esta cita de abajo, si vemos este párrafo que tengo del lado derecho, ¿sí?, la parte de abajo, en esta cita, aquí se menciona apellido de los dos autores, son dos autores, el año de publicación y el número de página. Está en la página 10 porque es un libro impreso. En este caso, el documento de Almaraz, pues no es un PDF, digamos, está en una página de internet y no tiene un número no tiene paginación. En este caso solamente incluiríamos apellido o apellidos y el año de publicación. Y cuando estamos utilizando un material que fue elaborado por alguna institución, entiéndase Organización de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la OMS, entonces allí es necesario mencionar el nombre de la institución, entre paréntesis. Por eso mencionábamos, ¿verdad? Real Academia Española, ¿sí?, que es el diccionario, coma, el año, ¿verdad?, que se publicó, 2020, ¿sí? Y si es un documento que está impreso, o que está en PDF, tiene páginas, ¿no? Entonces, incluiríamos el número de página también. Pues aquí tenemos estos dos ejemplos. No sé si eso nos está claro, ¿cómo estamos? ¿O estamos más enredados? Claro, licenciada. Vamos a dejar una tarea sobre esto de APA, fíjense, porque sí que aparte como que mis párrafos me ayudan mucho, ¿verdad?, que están menos aburridos, pero para que se entienda. A ver, ¿qué dice si son artículos de una ley? ¿Cómo se tocan? Dice Catherine. Bueno, ahorita voy a hacer una diapositiva aquí para explicar. Verle que dice, cuando hacemos nuestras referencias en Word, usando la información que sacamos es insertamos en el archivo, es un problema que los niños salgan para hacer clic directo. Ah, híjoles. Verle. Ahí sí no les sale. Pero fíjese que regularmente sí salen en azul. Ahora, usted puede acceder directamente, no sé, fíjese que no siempre es así, no siempre sale así, pero la verdad no sé por qué, cómo se podría hacer para que quedaran directo, eso sí no
La verdad desconozco, no le puedo decir. ¿Qué dice? Había un compañero que quería preguntar algo, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. En las fichas de citas textuales, si las citas tienen más de 40 palabras, igual se le pone y no se dan comillas, o cambia ahí. Cuando usted hace las fichas. Sí. Híjoles, lo que pasa es que en las fichas es diferente, porque usted no está redactando el documento, o sea, la ficha solo le sirve a usted para guardar su párrafo que va a citar, sí. Lo que ayer en esa ficha de cita textual, lo que usted va a hacer es anotar el párrafo y al finalizar, pues incluir los datos de autor. Aunque también se supone que tendrían que ir al principio, fíjese. La ficha de cita textual es diferente. Por ahí tengo yo una presentación, pero bueno, no sé si solo voy a complimentar a los compañeros con eso. Pero sí, digamos, cuando usted elabora su ficha, ahí no es necesario que use la sangría y todo eso. Esto usted ya le está dando redacción en el marco teórico, en la justificación, digamos, que son apartados en donde es necesario fundamentar, ¿no? Con opiniones de otros autores. Para servir, sí, mire, no decimos chichero. Oye, Catherine, a ver, te voy a mostrar acá una diapositiva. Vamos a hacer. Mire, Catherine, bueno, con las leyes, igualmente, digamos. Mire, no sé, Catherine, si usted me está preguntando si las leyes tendrían que ir así entre paréntesis, como los autores. Eso me está preguntando. Ahí, no sé si me está escuchando. No es si van entre paréntesis. ¿Cómo se colocan? Mire, sería dentro de la redacción. Dentro de la redacción del documento. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo de la ley. Miren, esto como es la ley, digamos, los nombres abreviados, pero aquí se supone que hay que escribir primero el nombre completo de la ley, ¿no? La ley, es al revés. Protección integral. Está aquí. Entre paréntesis, la ley podría ser así, ¿no? Para que se entienda, más adelante la voy a citar de esta forma y voy a seguir dando de la ley. Es que no me acuerdo qué número de... espérenme, vamos a buscar. Licenciada, decreto 27-2003. Muchas gracias, mi amiga. Yo no sé si están viendo ahí mi pantalla, o para ampliarla, ¿verdad? A ver. Voy a ampliar la letra para que se vea mejor. Ajá, ahí se ve.
Sí, licenciado. Va, entonces, Catherine, usted está redactando, entonces, de acuerdo con el artículo 6 de la ley, o sea, vamos a anotar el nombre completo de la ley. Coma, y después el número de decreto, o sea, una ley para que tenga su nombre completo, digamos que sea nombre y apellidos, o apellido, ajá, tiene que tener el número de decreto. ¿Sí? Tiene que incluir este número de decreto. Esto es su apellido, digamos, así tenemos completo el nombre. Entonces, empieza usted, la explica. ¿No? Y si va a utilizar una cita textual, sería igual, ¿verdad? O sea, digamos, menor de 40 o mayor de 40 palabras. Ajá. Aplicarían esos, los mismos lineamientos, digamos. Ajá. Pero es importante que tomemos en cuenta que esta ley no la vamos a mencionar nosotros en nuestra biografía. Va solamente acá dentro del texto, en el marco teórico. De acuerdo con el artículo de la ley, o sea, su nombre completo. Ahora, cuando usted va a seguir utilizando la ley, va a utilizar varias veces, puede, ya sea entre paréntesis, especificar, es ley PINA, ¿verdad? Para que se entienda, entonces, más adelante usted hace referencia a esta ley con su nombre abreviado. En el caso, mi grupo tenemos un marco teórico y un marco legal. Entonces, en el marco legal dividimos 4 secciones, que era el Código Civil, Código Penal, Ley PINA y un decreto que es en relación a la sexualidad. Digamos, en ese caso, nosotros lo que hemos puesto, pusimos el subtítulo según el código, ley o decreto, y listamos los artículos que apoyaban a nuestro marco teórico o a nuestra investigación. Estaría correcto la forma en la que lo hicimos. Sí, sí. Pero acuérdense de anotar siempre el número de decreto. ¿Sí? En la Constitución sería la Constitución Política de 1985. Sí, estaría bien, de esta forma. Bueno, no sé si ahí entonces nos quedaría claro, ¿verdad? Esto de las leyes. Dice Catherine. Bueno, está bien, chicos, entonces aquí nos vamos a quedar. Miren, qué bueno, la clase ha sido bien productiva. Fíjense que hay otras cuestiones, ¿verdad? Que les iba a explicar sobre APA y etcétera. Pero prefiero que en el próximo periodo, porque es muy denso, mucho contenido. Sí, les las voy a compartir. Entonces, vayamos avanzando. Para la próxima semana les voy a dejar una tarea que va a ser sobre APA. Entonces, ahorita adelantemos con la primera parte. La primera parte sería, sí, Carlos, mejor vamos pasito a pasito. Lo importante es que quede claro y que se aprenda algo, ¿verdad? Porque ¿qué me sirve que meter un montón de cosas al procesador si todo se va a desparramar y no va a quedar nada, ¿no? Entonces, tarea. Vayamos avanzando con esto. Así como yo les traje la presentación. Es que la tarea va a ser hacer un trifoliar, pero ahorita avanzar, por ejemplo, con cita textual, buscar una cita menor de 40 y otra menor de 40. Pero presentarla así como yo les puse acá, como yo les traje la presentación. Este es mi párrafo, ¿sí? Que yo quiero citar de manera textual. Y entonces, y luego, abajo, ya cómo está redactado mi párrafo y cómo lo incluí. Bueno, esto para la cita menor de 40 y para la mayor de 40. ¿Sí? Pues pilas, vayamos avanzando con esto. Y ya, sobre lo que yo les expliqué. Ay, Dios mío. Gracias, Mayerly. Sí.
decía, una cita textual menor de 40 palabras, así como yo les presento acá, ¿verdad? Primero el párrafo que quiero citar textual, luego ya dentro mi párrafo, ¿no? Cómo está redactado. ¿No? Y aquí, cómo incluir, para ver cómo se incluyó la cita, ¿no? Y obviamente, la cita mayor de 30 palabras. Obviamente, estos son esos problemas de investigación, ¿sí? Que se supone, porque esto les sirve a ustedes para su marco teórico. Entonces, pilas con eso, ¿verdad? Igualmente, el párrafo que quiero citar, textual, y luego cómo lo trabajé. Vayamos avanzando con esto para el jueves, ¿sí? Y ya con lo que yo, ahora sí, ¿verdad? Así sé yo. Ya con lo que yo les explique, es un trifoliar por grupo, Leslie, sí, así es. Y entonces, con lo que yo les explique el jueves sobre APA, van a completar su trifoliar. Va. Entonces, pilas, chicos, avancemos, pues. Cuídense, feliz tarde. Hasta aquí. Llegó a la clase, yo creo que hoy sí estuvo. Son dos referencias nada más, una de 40, mayor de 40 y una menor de 40. ¿Para el trifoliar? Para el trifoliar, sí, ahorita va a ser una y una. Ajá. Para servirle, Orfa. Bueno, feliz tarde entonces, cuídense bastante. Feliz tarde, licenciada. Nos vemos, miren, hasta ahorita pues hasta ahorita platicamos, cuídense, feliz tarde. Ahora sí descansen un poquito, despéjense. Y seguimos el jueves. ¡Ay, híjoles! Fíjense que se me estaba pasando. Ay, ya quedan 40 nada más. Es que hay un compañero que no tiene grupo, me escribió, es José Alejandro Meléndez. Por si hubiera algún compañero, algún grupo que todavía pudiera aceptarlo para que vaya con ustedes. Híjole, voy a escribir también al chat, ¿verdad? Para que nos haga favor de compartírselos a ustedes para ver si algún grupo puede aceptar al compañero, ¿verdad? Para que trabaje con ustedes el plan. Híjoles, bueno, está bien. Feliz tarde. ¿Qué dice Merle? Uh-huh.